Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijera a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenido, Padre Jorge Martínez Bisueta, director de la ODE Trujillo, quien este día nos va a acompañar en la reflexión del Evangelio Dominical para esta semana. Estamos ya en la 13ª semana del tiempo ordinario. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Rosita, y siempre un gusto de compartir algo esencial en nuestra vida, que es la palabra de Dios, que no es cualquier palabra. Cuando nosotros leemos un texto, una novela, un periódico, una poesía o una tesis, sabemos que alguien ha puesto de su esfuerzo. Es como si ha puesto su alma ahí, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, tengamos en cuenta de que estamos escuchando al autor de los autores, al autor de todo lo creado. Entonces, es la palabra de Dios, hermanos, que en este tiempo ordinario, como ya nos has dicho, es el 13ª semana del tiempo ordinario, y en este tiempo reflexionamos los dichos y los hechos de Jesús, lo que Él decía y también lo que hacía, que en este caso eran estos milagros. Y me llama la atención esta frase que Jesús le dice a Jairo, cuando todos le decían que su hija ya estaba muerta: «No temas, basta que tengas fe». Cuán importante es nuestra fe.
A veces nosotros nos podemos quedar solamente con lo extraordinario, nos podemos quedar con lo sensacional. En este tiempo mucha gente, tal vez probablemente el mismo Jairo, buscaba a Jesús, quién sabe, no necesariamente por tener fe o por una cuestión religiosa, sino tal vez incluso por creerlo o un mago o un curandero o alguien que hacía cosas así mágicas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le enfatiza que va a hacer este milagro, pero que es importante la fe. Dice por ahí una frase: antes de acudir primero a los milagros del Señor, es decir, a las cosas extraordinarias que se salen de nuestra lógica, acudamos primero al Señor de los milagros, es decir, a Dios, para poder disfrutar, para poder acogernos a su misericordia. Muy importante y muy bonito este evangelio de este grandioso milagro que hace Jesús de volver a la vida, a esta vida, a una niña, ¿verdad? Qué bonito, Padre, poder escuchar esta reflexión de lo que el mismo autor, dice, autor de autores, usted lo ha dicho, ¿no? Nos regala en cada uno de los textos de las Sagradas Escrituras. Llamaba mucho la atención en la parte de la resurrección de la niña, ¿no? De la hija de Jairo, Talita Kum. Pero la explicación de que Cristo resucita Él por su propio poder divino. Pero, ¿y las otras personas que resucitó? Sí, si no me equivoco, en los evangelios se narran como 3 resucitaciones, Ajá. ¿verdad? La de Lázaro, la de, en este caso, de la hija de Jairo. Pero hay una diferencia entre resurrección y resucitación. La resurrección es lo que hace Jesús por sus propias fuerzas, que es un nuevo estilo de vida, una nueva forma de existir, ¿verdad? Que no nos imaginamos nosotros y que se nos narra especialmente en el tiempo de Pascua, ¿verdad? Sí. En las apariciones de Jesús. En este caso Jesús se nos dice que hace una resucitación y es algo diferente. ¿En qué sentido? En que tanto Lázaro como la hija de Jairo, el hijo de la viuda, ¿no? El hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Claro. Jesús los hace volver, pero a esta misma vida, ¿verdad? Y ellos volverán a morir. Y a nosotros, a todos, nos promete la resurrección que Él ya goza, ¿verdad? Que es un poco diferente. Pero es como un preámbulo, es como un aviso de cuántas cosas Dios puede hacer, que Él es el dueño de la vida, ¿verdad? Que está sobre la muerte. Qué bonito, Padre, qué bonita reflexión. Muchas gracias por compartir con nosotros y nos quedamos, creo, también con esa misma frase, ¿no? Basta tener fe y que la fe nos acompañe todos los días. Muchas gracias, Padre, por estar aquí entre redes el día de hoy.